Bienvenidos y bienvenidas a este estudio bíblico existencial, donde nos encontramos ante este don de la palabra y nos abrimos a ese regalo de Dios que busca que tengamos vida, y no cualquier vida, sino una vida abundante. Iniciamos con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre de bondad, por tu misericordia y tu amor para con nosotros, por llamarnos cada día con tu palabra a encontrar el sentido de la vida abundante que viene de Jesucristo, nuestro Señor. Que lo que compartamos en esta noche nos ayuda a crecer en la apertura a tu reinado y a la vivencia de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy miramos el capítulo 14 de San Mateo, que comienza haciendo una especie de regresión a los momentos iniciales del ministerio de Jesús, precisamente momentos particulares, como es la situación de Juan el Bautista. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes, de la fama de Jesús, y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Encontramos un primer escenario donde en este versículo 1 y 2, Juan el Bautista, ya muerto, Herodes mismo lo mandó matar, pero ahora él escucha las historias, dice lo que cuentan sobre Jesús. Y la respuesta que él tiene es que precisamente Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos. Y es por eso, como vino de la muerte, que ese hombre Jesús tiene esos poderes milagrosos. Esa es su opinión. Entonces el narrador dice: es que Herodes había detenido a Juan. Ahí es donde digo que hay como un retroceso, porque está volviendo a algo pasado. Le había encarcelado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarlo, temió a la gente porque le tenía por profeta. Aquí la narrativa es interesante porque Filipo estaba casado con Herodías, pero Herodías dejó a Filipo y se fue con el hermano de Filipo, Herodes, o sea, con su cuñado. Y entonces Juan el Bautista, como Herodes era parte en cierta forma judía, entonces le saca a colación la ley judía. Dice: no puedes tener por esposa a la esposa de tu hermano. Y la intención de un tetrarca, claro, es que alguien que viene a atacarme, a decirme algo, lo mato ya, porque era rey o era tetrarca, pues. Pero dice, no lo hizo por la gente primero, porque la gente lo tenía por profeta. Entonces vemos lo que dice ahí, las intenciones. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Entonces, los cumpleaños no es algo que se celebra hace poco, hace miles de años ya la gente celebra los cumpleaños. Y aquí vemos que fue un gran cumpleaños con bailes y danzas.
Y en esto la hija de Herodías con Filipo, o sea, la sobrina, e hijastra, dice, danzó tan hermoso que él, en un impulso, tal vez también ya estaba medio tomado, seguro, le dijo que le daría lo que le pidiera, lo que fuera. Ella, impulsada por su madre, no da, aquí este texto no da razón, sin embargo, en Mateo o en Lucas sí da más detalle. Dice que ella se fue donde la mamá, le preguntó a la mamá qué podía pedir, entonces la mamá le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Entonces aquí dice, entonces él, Herodes, se entristeció, el rey, se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Dice, pero a causa del juramento y de los comensales, o sea, de su palabra, por todos los que estaban ahí, ordenó que se la dieran y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Entonces aquí vemos cómo, por un lado, Herodes no quería matarlo. En cierta forma lo respetaba. Y segundo, como una mujer llena de rencor contra Juan el Bautista también, y que no le respetaba como profeta, encontró el momento adecuado para que lo mataran. Es decir, fue el punto donde dice, te daré lo que quieras. En otro texto dice, hasta la mitad de mi reino. Entonces, ¿qué pido? Y entonces en la mamá está o elegir algo bueno o algo terrible. Y elige lo terrible porque así lo quería. Es una elección, que mataran a Juan el Bautista. Y dice, entonces los discípulos recogieron, dice, el cadáver y lo sepultaron y fueron a informarle a Jesús. Este pedazo, esta perícopa, es como un inserto que hay ahí, recordando a raíz de que Herodes se preguntaba por Jesús, qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Entonces hay un salto luego, donde se da la primera multiplicación de los panes. Dice, al oírlo Jesús, al oír esto que habían matado a Juan, dice, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. ¿Por qué se retiró? Porque vio un peligro también. Jesús ve un peligro allí. Se retira y dice, la gente lo siguieron a pie de las ciudades. O sea, si tú vas en barco, puede que el barco va más rápido que a pie. O esa gente caminaba bastante para llegar primero que Jesús donde él iba a llegar. Las distancias eran largas a pie. Y él iba en línea recta en la barca. Las barcas siempre van en línea recta. Y llegaron primero ellos. Aquí el problema no es la historicidad. Esto es de más. Lo que se quiere decir es lo que está pasando. Al desembarcar, está el hecho, al desembarcar, que es el versículo 14, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Aquí está como un punto central. Cuando Jesús desembarca, dice el texto, había allí, dice, mucha gente, y la gente eran pobres, la mayoría de la gente era pobre, y dice que sintió compasión por ellos. Esto es importantísimo. La compasión, la palabra compasión, viene de dos raíces griegas,
y de una sola hebrea. La compasión viene de splagna, que es la entraña materna, el útero, splagna, y soma, que es el cuerpo sensible. ¿De ahí porque decimos está somatizando algo? Está llevando de la mente al cuerpo sensible. Entonces, splagna con soma se une a una palabra que dice splagnisomai. Splagnisomai es el amor de una madre que su hijo recién nacido de sus entrañas se lo pone en el regazo y ella experimenta ese sentir. Es un amor profundo de madre. Dice, eso sintió Jesús. Splagnisomai. Que en hebreo se dice rahamim, entrañas maternas. El amor de las entrañas maternas. Y seguido esto dice, curó a los enfermos. Aquí está mostrando cómo en el proyecto de Jesús la persona es quien le conmueve. A él no le conmueve de pronto una estructura física, por muy antigua que sea. A él no le conmueve una letra de un texto. A él le conmueve la persona. Y dice, estando enfermo, los curó. No dice de qué, pero los curó. Entonces dice, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo. Entonces miremos la mirada de Jesús. Es la mirada compasiva. Para poder tener una mirada compasiva hay que tener una mirada amorosa. La compasión es como el fruto visible del amor. El amor no se ve. El amor es algo que se expresa en el interior. Se tiene en el interior, se vive, se experimenta. Pero el expresarlo, uno de los caminos es la compasión. Y llegada la tarde, dice, los discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Entonces aquí aparecen dos posiciones. Ante la gente que se ha quedado escuchando a Jesús, no dice qué, pero es hablando del reinado de Dios. Siempre Jesús estaba centrado en eso, en el reinado de Dios. Y los discípulos advierten que se está haciendo tarde. Ellos tienen hambre. Y ellos cargan comida para ellos, para algunos. Entonces dice, despide a la gente, que se vayan. En otras palabras, la preocupación de los discípulos es que vayan a comprar comida. Jesús les va a decir, ellos dicen, despide pues a la gente y vayan a comprar comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Y esto es muy común en la vida diaria. ¿Cuántas veces personas llegan a la casa, uno está preparado casi para comer y llega una persona o muchas, entonces ya tú sientes como que no va a alcanzar, que mejor que no sirvamos nada y que se vayan para que vayan a comer aparte, porque esto no alcanza nada más que para nosotros. Entonces son miradas, una mirada donde yo pongo mi mirada, por allí camino. Siempre, donde ponemos la mirada, por allí caminamos. Nunca nadie camina por otro lado. Donde pone la mirada, por ahí camina. Es ley universal. Los discípulos, desde la lógica humana, dicen, aquí que se vayan. Y Jesús dice, no, denles ustedes de comer. La mirada de Jesús es compartir. Compartan ustedes con ellos. Entonces, dice,
le dicen ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Fíjense que en otro texto dice, ¿y qué es esto para tanta gente? Aquí no lo dice, en otro texto paralelo. En el texto de Lucas dice, ¿y qué es esto para tanta gente? Y esto refleja 2 cosas. Por un lado, una simbología profunda. ¿Por qué? ¿Por qué 5 panes y por qué 2 peces? Porque cuando escriben el Evangelio, año 85, ya esto estaba bien clarito. El pan, desde Israel, es signo de la vida. Así como el vino es signo de la alegría en la Biblia, el pan es signo de la vida. Y el pez es signo del cristiano. De hecho, los primeros signos que se encuentran es el dibujo del pez. ¿Por qué el pez? Porque pez en griego se dice ichthys. Ichthys. Entonces agarraron la letra del nombre pez en griego, ichthys. Recuerden que en aquel momento el griego era como el inglés hoy. Es el lenguaje de todos los lados, del comercio, de la vida. De pronto el hebreo estaba, pero el del trabajo y del comercio es el griego. De la palabra pez, ichthys, toman Jesús, Huios, Jesús Christus Huios Soter. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ichthys. De ese anagrama, de hecho, se convirtió en el primer credo de la iglesia. La gente dibujaba un pececito y ya el que lo veía decía, aquí pasa un cristiano. Uno que cree en Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué 5 panes? Porque el número 5 en el mundo bíblico significa lo indeterminado. Lo indeterminado. Y el número 2 es el número del ser humano. El ser humano es binomial, hombre y mujer, 2. Entonces 5 panes y 2 peces podía entenderse como la vida indeterminada, 5 panes, 2 peces del hombre cristiano. Aquí solo tenemos la vida indeterminada del hombre cristiano, la vida del cristiano, la vida de los cristianos, pues. ¿Qué podemos hacer con la vida de los cristianos para darle a la gente? A tanta gente, hoy también. Con la vida de un poco de cristianos, ¿qué podemos hacer? Entonces, miren, dice, él dijo, tráigamelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Aquí este texto es sobre la hierba, el otro texto es sobre el suelo, que estaba arenoso, ¿no? Aquí hay más hierba, ¿no? Tomó luego los 2 panes, los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo. Primera parte. Mírenla cómo hace. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Es extraño, dicen, no dice los 2 pescados. ¿Ve? No dice los 2 pescados, que era como debe decirse, sino los 2 peces, porque es el símbolo, peces, ichthys. Dice, y lo primero que hace, ¿qué es? Miró al cielo. Para poder hacer algo hermoso, para poder compartir de verdad, hay que mirar al cielo. Es lo primero. Miró al cielo, dice, levantando los ojos, miró al cielo, luego pronunció la bendición. Esa bendición es toda una oración, una veracá, muy larga. Una bendición en que da gracias, etcétera, etcétera. Y entonces, partiéndolos,
dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Está hablando ya también de la Eucaristía. Es la misma figura. Tomó el pan, miró al cielo, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Está hablando también de la Eucaristía. En la multiplicación de los panes está allí metida la Eucaristía, la acción de gracias. Y dice, comieron todos y se saciaron, y recogiendo los trozos sobraron 12 canastos llenos. Dice, hubo una cantidad exorbitante de comida que sobró. Entonces, si eso lo trasladamos a la Eucaristía, es que nunca en la Eucaristía falta. Siempre sobra. Siempre cuando Dios da el pan, siempre sobra. Pero no solo eso. En la vida diaria, cuando se mira al cielo, es decir, se mira a Dios y se comparte, nunca falta. Nunca. Y eso yo lo he visto muchas veces en la vida diaria. Como se pensó que algo no iba a alcanzar y de pronto todo el mundo quedó saciado y alcanzó. ¿Cómo pasó eso, no? Bien, de testigo de esto, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Dice, y los que habían comido eran unos 5.000, el mismo 5.000, unos 1.000 significa muchedumbre, una muchedumbre, o sea que es una muchedumbre indeterminada. 5.000 no significa que eran 5.000 exactamente, sin contar la mujer y los niños, o sea que eran 5.000 más las mujeres, cuenta que sean 5.000 más, serían 10.000 más los niños, cuenta que sean 5.000, serían 15.000 personas. Esto es una figura, y lo que quiere decir es, aunque haya una muchedumbre de gente, si se mira al cielo y se comparte, siempre sobrará. Si se mira a Dios siempre y se comparte desde Dios, siempre alcanza. Fíjense, cuando una persona que tiene mucho, da mucho, nunca alcanza, aunque sean varias personas. Pero cuando todos, aunque sean pobres, dan poco, siempre alcanza y sobra. Es el misterio del corazón. Yo le decía cuando estaba en El Salvador, que decían que las maras no atacaban a la gente rica. Las maras le exigían impuesto a los pobres. Entonces decía una, pero ¿cómo así? No es que los ricos sacaban, no. Si mensualmente le cobra a todos los pobres una cantidad, aunque sea mínima, sacan un montón de dinero. Así era como subsistía. Ahora imagínense cuando tú lo das desde el corazón, desde la mirada al cielo, alcanza para todos. Entonces, o tenemos la mirada de Jesús, que está confiado en eso. Jesús sabe que donde pongo la mirada, para allá voy. Y donde mire, así se va a desarrollar. Y esa mirada comienza por el interior. Si en mi interior yo pongo la mirada en la ira, por ahí voy a caminar, por la ira. Si en mi interior pongo la mirada en la compasión, por allí voy a caminar. O en el amor, o en el miedo, donde pongo la mirada, por allí camino. Luego de esto, dice el texto, Jesús camina sobre las aguas. Otro texto precioso. Y Pedro con él. Inmediatamente, dice el texto, obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, o sea, atravesar el mar de Galilea, mientras él despedía a la gente. Qué interesante. Jesús da, comparte y además está contento de compartir. Despide a la gente. Ya les digo, vaya. No, los despide. El amor, la compasión en él. Ahora los discípulos se van, dicen,
Y es interesante, él se fue a despedir de la gente y no se montó en la barca. Ellos se fueron. La barca se hallaba ya lejos de la tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, y pues el viento era contrario. Entonces ahí la barca va a la otra orilla. La orilla significa la seguridad. El mar significa la muerte en el mundo bíblico. Y ella está en medio, o sea, está en medio de la muerte, está en la inseguridad. La barca es la barca de Pedro, que es símbolo de la iglesia. En esos años que escriben estos textos, ya del 64 para arriba, estuvieron las grandes persecuciones, donde la iglesia no se mataban unos, miles. Se les crucificaba en cantidad. La iglesia parecía estar en la muerte y que iba a sucumbir. Entonces, dice el texto, pero al instante, antes de eso dice, los discípulos, dice, la barca se hallaba ya lejos de tierra, a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada, de noche pues, vino él hacia ellos. No dice el nombre, pero sabemos de quién habla. Caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar. Aquí hay que hacer un detalle. ¿Por qué? Porque uno se imagina, y sobre todo por Hollywood, las películas, usted ve el mar y Jesús caminando, sale y llega a la barca, ¿no? Esas barcas no eran unas barcas grandes, como uno imagina, eran unas barcas pequeñas. Podrían tener 14, 15 metros, pero muy bajas. Allí iban ellos. Y como eran pescadores, no eran barcas de viaje, no tenían techo y todo eso lo demás, ¿no? Entonces, iban allí. La barca de Pedro está zarandeada, la iglesia está zarandeada, y Jesús camina sobre el mar, viene hacia ellos. Pero aquí hay que entender que Mateo está queriendo mostrar que Jesús es el nuevo Moisés, siempre. Entonces, antes Moisés dividió las aguas del mar y caminó cuando las aguas se dividieron. Igual pasó con Eliseo cuando pasó el Jordán, que con el manto de Elías le pegó al agua y la segunda vez se dividió, entonces él caminó en seco. Que son los dos grandes, Moisés y Elías son los iconos. Moisés porque pues la ley, y Elías los profetas. Jesús no tiene que golpear el agua ni usar un bastón para dividirla. Él camina sobre las aguas. O sea, él camina sobre la muerte. Donde pudieron morirse los hebreos al pasar el mar, si no se dividía, donde podía morir Eliseo si no dividía el río, ahora Jesús, el nuevo Moisés, camina sobre el agua. Desde ya está diciendo, este camina sobre la muerte. La iglesia está zarandeada así, pero él viene hacia allá caminando sobre la muerte. Es el resucitado. Por eso el resucitado camina sobre las aguas, sobre la muerte. Entonces, dice el texto, los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. ¿Ven esa imagen terrible de un miedo profundo? Es y refleja el miedo de la iglesia, de muchos en la iglesia en aquel momento, por la persecución, por un lado, de el imperio que está persiguiendo, y ya por otro lado, los judíos también, porque en el año 89 los echaron de las sinagogas a los cristianos, los seguidores de Yoshua, con el concilio de Yamnia.
Entonces están perseguidos por dos lados, el viento y el mar. La fuerza del mar, que es la muerte, y del viento, que está en contra de ellos. Entonces la doble persecución de los judíos ya y de los paganos. Y creen que es un fantasma, porque en ese tiempo ya Jesús había resucitado, había ascendido. ¿Y cómo veían a Jesús la gente? ¿Cómo podían verlo si no lo veían con los ojos? Ya era el año 85, ¿cómo verlo? Y nos decían, no, que el resucitado venció la muerte, tengan confianza, Dios ayuda. Pero para algunos era un fantasma, que no lo veían, ni ayudaba, y la gente muriendo, y muriendo. Entonces, fíjense, dice el texto, pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces, ánimo es inspírate, ánimo viene de ánima, de inspiración, ánimo es llénate de espíritu, ánimo, no tengan miedo. Porque el miedo es lo contrario al amor, si podemos decir que tiene contrario al amor. No tenga miedo, soy yo. Ese soy yo fue el soy yo que habló con Moisés. ¿Y quién es el que me habla? Soy yo, te habla. Soy yo el que te habla. Entonces ahí es un texto importante, porque Jesús está diciendo el soy yo resucitado. Soy yo, no tenga miedo. Pedro dice, versículo 28, Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Aquí hay también un elemento que la mayoría de la gente, ¿y quién caminó sobre las aguas? Jesús, pero también se puede decir Pedro. Pedro también caminó sobre las aguas. Ahí dice, ven, pero se bajó. Pedro es figura de la iglesia también, es la voz de la iglesia. Bajó de la barca y caminó hacia Jesús. Si caminó hacia Jesús, ¿qué significa eso? Que iba mirándolo. Como iba mirándolo, mirando a Jesús, también caminaba sobre la muerte. El mensaje es: en todos los tiempos, la iglesia, si mira a Jesús, caminará sobre las aguas, caminará sobre la muerte. Entonces viene un detalle. Dice, pero viendo la violencia del viento, y dice el otro texto, y la fuerza de las olas, le entró miedo. ¿Qué le pasó con Pedro? Estaba mirando ¿y ahora qué miró? El viento y el mar, el agua. Quitó la mirada de Jesús para ver las aguas y el viento que ya él conocía, porque la conocía. Pero dice, y al instante se hundió, comenzó a hundirse. Cada vez que dejamos de mirar a Jesús, nos hundimos. Incluso nos ahogamos en un vaso de agua. Y ese mirar a Jesús es mirarlo dentro. El mirar a Jesús es aprender a mirarlo dentro, conmigo
y en mí. Cuando yo vivo y estoy mirando a Jesús, yo camino sobre las aguas. Porque si el Señor es mi pastor, nada me falta. Si dejo de mirarlo y miro el problema que tengo, me ahogo, me angustio, me ahogo y me fui. Mucha gente está ahogándose y va glu, 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 y se ahogó. Al menos Pedro hizo algo: Señor, sálvame. Fíjense, Señor, sálvame. Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿En dónde está la poca fe? En dejar de mirar a Jesús, en dejar de mirar a Dios. ¿Por qué dudaste? Es la pregunta. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas, iglesia? Hoy la iglesia también está zarandeada, la barca de Pedro, por los vientos contrarios de ideales, por la fuerza de la muerte, del desamor. Hoy también. Y mucha gente puede decir: es el fin de la iglesia. Ya lo han dicho. Pronto es el fin de la iglesia. Cada vez menos gente cree, cada vez menos gente participa. Y la juventud que viene de 10, 11, 12 años, esa gente por su lado dice: ánimo, no tengas miedo. ¿Por qué dudas? Confía en mí. Confía. Y dice que en ese momento subieron a la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Ve? Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando experimentaron esto y cómo se calmó el viento, porque actuó Jesús, cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Cuando en mi iglesia Jesús está, siempre está, pero yo me doy cuenta que está, que es otra cosa. Cuando yo me doy cuenta que Jesús está en la barca de mi familia, en la barca de mi casa, en la barca de la parroquia, en la barca de la comunidad, el viento se calma. ¿Sí? El viento se calma. Y entonces reconocemos que es el Hijo de Dios. Y fíjense, ahí Pedro también pudo ver por un instante que también es Hijo de Dios. También caminó sobre las aguas, como nosotros podemos caminar. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella región y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocara siquiera el borde del manto, y cuanto lo tocaron quedaron sanados. Dice el texto original, quedaron salvados. Cuantos tocaron el manto de Jesús quedaron salvados. Porque en el mundo hebreo, salvados y sanados es casi lo mismo. En el mundo hebreo, la salvación es estar bien en todas las formas, en toda la forma del ser humano, que es una unidad: mente, cuerpo, espíritu, todo. Cuando estás bien de mente, de cuerpo y de espíritu, experimentas salvación, porque experimentas vida. Eso es también importante para entender lo que se dice en la Biblia sobre salvación. Dice que esa salvación que ellos experimentaron, y aquí vamos a detener un poco. ¿Por qué? Porque dice el Papa
Benedicto, de feliz memoria, en su libro Jesús de Nazaret, parte 2, dice, la expresión salvación, la mayoría de la gente católica, hablando de los católicos, no entienden lo que significa en la boca de Jesús. Porque la mayoría de la gente entiende salvación como algo más allá de la muerte. Y Jesús hablaba de una salvación que Él trajo aquí. Y entonces dice, salvación en el mundo de Jesús significaba vida verdadera, vida abundante, vida de paz, vida del shalom de Dios, de la plenitud de los bienes de Dios. Y es por eso que en Juan hay ese que gracias a Dios no se perdió, ese versículo que dice, el ladrón, Juan 10:10, la parte A dice, viene a matar, robar y destruir. Es interesantísimo. El ladrón viene a robar. ¿Qué me roba? La mirada hacia Jesús. A matar. ¿Qué me mata? La alegría, el amor. ¿Y qué me destruye? Toda la vida. Pero yo, entonces está hablando, ese pero es para que veamos que hay elección. Tú eliges el ladrón o eliges a Jesús. Cada día elijo al ladrón en La Voz del Mundo. O elijo a Jesús, dice, y yo he venido a traer vida. Y una vida abundante. No cualquier vida, una vida abundante. Eso es la salvación. Por eso Jesús vino al mundo, para salvarnos ya aquí. Para que aquí tuviéramos vida abundante. Vida verdadera. La vida de los hijos de Dios. Fíjense, Santa Teresa de Jesús hace más de 5 siglos, estaba clarita. Santa Teresa de Jesús dice en las moradas, hace una pregunta, ¿por qué razón Dios le da tantas mercedes al ser humano? Si el ser humano es como es. O sea, hoy vemos cosas terribles. En aquel eran peores. Siglo XV, eran peores. Siglo XVI. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI había unas de matanza y o sea, no había la ley así como la tenemos, que los derechos humanos, la dignidad humana, nada de eso. Entonces dice Santa Teresa, no está hablando del cristiano, está hablando del ser humano. ¿Por qué le das tantas mercedes? Y en la séptima morada ella lo responde, porque dice, porque lo que tú quieres con el ser humano es darles vida, y una vida semejante a la de tu amado Hijo. Esa vida semejante a la del amado Hijo no es después de muerto, es aquí. Por eso la importancia de seguir a un Jesús verdadero de los evangelios que me dice, aprende a vivir como yo, manso y humilde de corazón. Aprende a vivir como yo, por eso ama a tus hermanos como yo te amo. Aprende a vivir como yo, no juzgues a la gente, a nadie, ni nada, porque el que juzga pierde la alegría. El que vive juzgando pierde la alegría, y vive juzgando porque se vive juzgando. Yo juzgo porque me juzgo. Si no me juzgara, no juzgaría tampoco. Entonces el camino de Jesús es un camino precioso, porque dice, incluso tocándole el borde del manto. El manto en el mundo bíblico significa el oficio de la persona. Los profetas tienen un tipo de manto que tú lo veías y dice profetas. Un rey usaba un manto, el manto púrpura, rey. Los pobres tenían su tipo de manto. Entonces Jesús tenía su manto también. Y ese manto, ¿de qué habla? Su vida. ¿Quién es Jesús? Es el verbo, el proyecto de Dios encarnado. Y el proyecto de Dios
es proyecto de amor, es el amor encarnado. El manto de Jesús es el signo del amor encarnado. Tocar el manto es tocar a Jesús, es tocar el amor que sana. Quien toca el amor, o mejor dicho, quien se deja tocar por el amor, se sana, se equilibra, se vive de otra manera. Entonces es de suma importancia comprender esto, que hoy puede pasar también. Hoy podemos también tocar el manto de Jesús. Es decir, con la oración, con la interiorización, puedo encontrarme con la persona de Jesús. Y me doy cuenta entonces que esa persona de Jesús vive en mí y yo en él. Y cuando encuentre la persona de Jesús, entenderé que Jesús dijo: un día entenderán que yo estoy en ustedes, ustedes están en mí y yo estoy en mi Padre. Bien, vamos a parar aquí para ver las preguntas y respuestas que pueda haber o aportaciones que se den. Buenas noches, Padre. Siempre a lo largo de mi camino espiritual, pues yo escuchaba hacer oración y para estar cerca de Jesús, ¿verdad? Y hasta de niño uno que hacía las oracioncitas de niño, ahora yo se lo enseño a mis nietecitos y todo. Pero esto que usted ha enseñado hoy, sí, o sea, me deja así como bien impregnada, porque a lo largo de mi vida yo pensaba que era, por ejemplo, arrodillarme y pide cuando había un problema o lo que fuera, o agradecer también, porque no necesariamente uno decía la oración. Pero a lo largo de mi camino yo fui encontrando a través de algunas expresiones eso que usted está explicando, o sea, cómo lo miro, y fue cuando comencé a conocer la adoración al Santísimo. O sea, fue una expresión para mí de ese sentirlo en momentos muy difíciles, ¿verdad? Por mucho tiempo, incluso yo lloraba, hasta que fui sanando. Desde que yo comencé a hacer eso, y también lo experimento mucho cuando hago el rosario a María. Entonces, pues no sé si eso usted tendrá algún comentario, porque es que a uno le dicen la oración, y uno a veces interpreta que es hablar, decir, ¿verdad? Bien, hay procesos. Hay procesos de apertura de la conciencia. Pero ese proceso tiene que ser hacia adentro. Tú puedes ver personas que te habrán dicho: yo mucho fui a la hora santa, ya dejé de ir, ya no voy, ya no siento. Y claro que Jesús está en la Eucaristía, y claro que hacer un rosario está bien, pero no podré ver al Jesús verdadero si primero no lo veo dentro de mí. Si yo no descubro a Jesús dentro de mí, uno conmigo, no podré verlo ni en la palabra, ni en la Eucaristía, y mucho menos en el hermano. Cuando yo busco a Jesús solo fuera, en la Eucaristía que veo fuera, una hostia consagrada veo fuera, y no busco hacia adentro, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que pasa con nosotros muchas veces. Yo soy muy devoto a la Eucaristía, pero muy rencoroso con los hermanos, pero bien bochinchoso de los otros.
amo la Eucaristía, digo yo, pero no amo al hermano, y sobre todo al que para mí es más insignificante, el que más hiede, el que más feo está, el que menos me parece una flor. No, porque está disociado. Sí, yo creo que está Jesús allí, pero no lo veo en la extensión de su ser. Jesús está allí, pero está en todas las personas, está en mí, está en la palabra. Y por lo tanto, si yo me meto adentro, es como voy a descubrir la verdad a Jesús. No hay otra forma. No hay otra forma. La forma, el proceso es interioridad, interiorización, que eso incluye oración, meditación, contemplación. Y cuando descubro la Trinidad, porque no solo Jesús, pues es otra disociación que tenemos. El que está disociado puede amar mucho la Eucaristía, pero él está convencido de que ahí está Jesús. Lo que no sabe es que ahí está el Padre y el Espíritu. Porque Jesús, el Padre y el Espíritu nunca están separados. Es la comunidad trinitaria, totalmente uno, un solo Dios. Eso se pasa. Y entonces, fíjense, puede incluso nacer una idolatría. Personas que no quieren ir a misa solo a la hora santa. Porque en la hora santa ahí está Jesús. Y en la Eucaristía pues están los otros allá, pero y no quiero estar en la Eucaristía. Cuando la experiencia con Jesús se da dentro, de inmediato me refiere a toda la extensión de su ser. Imagínense Zaqueo, cuando tuvo la experiencia con Jesús y Jesús va a su casa, que es símbolo de la interioridad, entonces le dice: le daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguien le he robado, devolveré 4 veces más. Se le pobló su corazón, su mente. Antes, que le importaba a los pobres, él robaba y tenía dinero. Con el encuentro con Jesús, si me encuentro de verdad, se me puebla la mente y el corazón. Ese es uno de los signos fundamentales del encuentro con Jesús. Que yo amo mucho a Jesús, pero no le hablo a este, no le hablo a aquel, no le hablo a aquel. Eso es falso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Quien diga que ama a Dios a quien no ve y no ama al hermano que ve es un mentiroso. Primera de Juan. Es un mentiroso. ¿Qué está diciendo? No está en la verdad, está equivocadísimo. Equivocadísimo. Porque el amor a Jesús es paralelo al amor a los hermanos. Si yo no, lo dice el maestro Eckhart del siglo XVII, si yo amo a una sola persona, en ella amo a Dios, me amo a mí mismo y amo a todas las personas. Pero si yo odio a una sola persona, en ella odio a todas las personas, me odio a mí mismo y odio a Dios. Odio a todas las personas y odio a Dios. Una sola, Es decir, que en la relación con una sola, yo determino mi relación con Dios. Con una sola que sea. Ahora me dice con todas. Si yo amo a una, amo a Dios en ella. Y amo a todos en ella y me amo a mí mismo. Si yo odio a una, odio a Dios y odio a todo el mundo y me odio a mí mismo en ella. Y al final, ¿por qué? Porque todos somos un solo cuerpo. Entonces, incluso es de loco si yo digo, es que yo odio mi mano. Y entonces, como la odio, le tengo miedo a mi mano porque después me golpea. No, ¿estás loco? Si tu mano es parte de ti, hay una unidad en tu mano y tu cuerpo. Igual el otro es parte de mí, es parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Entonces yo no me cae bien, aquel no lo odio, aquel... Estás loco, estás odiando tu propio ser. Porque todos somos parte de un solo ser, el Espíritu de Cristo. Bien.
Padre, ahí en ese sentido, lo que la hermanita menciona de la oración y del rosario, por ejemplo, que fue como un proceso que experimentó, pienso yo que quizás en ese sentido es que el rosario y la oración, por supuesto, ¿verdad? La Eucaristía es la mayor oración, pero la adoración al Santísimo, quizás muchas personas lo pueden ver como que el gesto de hacerlo es lo que les ha ayudado, pero quizás el momento donde tiene uno el espacio ese de estar allí y de aquietar la mente, para entonces dejar que Dios hable. A lo mejor al principio uno comienza a hablar y uno a hablar y a pedir, pero llega un momento dado que ya uno se agota y entonces hace silencio sin darse cuenta, y a lo mejor en ese es el proceso que ella experimentó, que entonces dejó ya que Dios hablara para que entonces poder sanar. Exacto, la quietud ante el Santísimo, un rosario bien hecho, meditado recordando que cada Ave María es una ejaculatoria, y viviendo en la profundidad en el corazón, claro que me lleva a Jesús. Y descubro a ese Jesús no separado de mí. Esto es importantísimo. No es que Jesús esté en mi corazón y se fue y viene y va. Ahora no lo siento, ya no está. Vino y me fui. Fui al Santísimo y me acerqué. Ahora que estoy en la casa barriendo, no está. No es así. Él siempre está, porque siempre es. Y nosotros siempre estamos en Él, porque tenemos un solo espíritu, el de Él. Y entonces cuando somos conscientes de eso, descubrimos, como dice el prefacio de Adviento, que viene en cada persona y en cada acontecimiento, para que lo recibamos por la fe. Es eso, es descubrir, pero todo siempre será desde el interior. La experiencia tiene que ser interior. A ver. Es una pregunta, buenas noches, es una pregunta, usted dijo algo, no sé si fue un comentario de que alguien dijo que la iglesia iba a desaparecer de todas las cosas, ¿no? Y es una pregunta para usted que conoce mucha gente, se mueve en diferentes escenarios. ¿Usted cómo ve el mundo? ¿Hay más maldad que antes, que hace 20 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo usted lo ve? Desde el punto de vista de persona, desde el punto de vista de sacerdote. Yo creo que la gente, si hablamos del mundo, la gente, los seres humanos están llenos de bondad. Son bondad todos. Toda la gente es buena. Pero la elección que tomo y que se toma hará que tenga frutos de bondad del espíritu o de la carne, de la maldad. La elección que se toma en el mundo, que la gente, los hombres, los seres humanos tomamos, genera maldad, porque la maldad es ausencia de bondad. Si nosotros descubriéramos lo bueno que somos, porque somos imagen y semejanza de Dios, todos y todas, si creyéramos esa verdad de Dios revelada, esa bondad iría haciendo desaparecer la maldad. Hay algunas excepciones cuando hay enfermedad psíquica, cuando hay de pronto personas que tienen un problema ya de tipo psíquico que les hace matar, destruir, esa es otra cosa. Pero a nivel del mundo, del ser humano, el ser humano es bondad, es más bondad lejos. Si comete maldad es por ausencia de bondad. Como la oscuridad se da, se apagó la luz. Pero si prendo la luz, la oscuridad se va. Es que ahí, uno ve tantas cosas y lee tantas cosas, y alguien dijo, no sé quién fue que lo citó en su momento, que la maldad gana la batalla cuando los buenos no hacen su función, hasta un punto. O sea, es como ambivalente la situación.
Y lo segundo, mencionó la palabra elección, que la vez pasada se me quedó eso guindando y se lo dije. La vida o la gente que nos ama nos enseña el concepto de que tienes elección. Más sin embargo, a veces nos quedamos cortos en cómo le enseñamos cuál es la mejor elección a las personas. Sí, a veces mucha gente no tiene, por así decirlo, no se le ha dado la capacidad, la información para elegir. Sin embargo, la moral cristiana dice que todo ser humano tiene una ley inscrita en su corazón que le llama a buscar el bien y a rechazar el mal. Y que esa voz que tenemos todos los seres humanos, si la oímos, actuaremos en el bien. Todo el mundo la tiene. Ahora, si dejo de oír esa voz, tiendo al mal y cometo la maldad. Entonces, ¿cómo educar hoy? Pues urge educar en la verdad. Educar en la verdad significa educar en la vida de Jesús. Esa es la verdad. Vivir como Jesús es la verdad. Y es simple, porque Él solo nos dijo una cosa: esto es lo que les dejo, esto es lo que les mando, esto es lo que les pido. En 3 veces dice: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Padre, en ese sentido, yo pienso que siempre vamos a encontrar personas que en un momento dado o no nos quieren o hacen cosas de repente que nos incomodan o que nosotros podemos humanamente juzgar como malas. Sin embargo, tenemos también la elección de ver que quizás esas personas están actuando desde Dios, están actuando así por miedo. Entonces, de esa manera poder evitar el juicio, podemos ver que están equivocadas, que no están de repente dando frutos del Espíritu, que son aquellos que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos hacen sentir amor. Sin embargo, podemos nosotros también, es una experiencia, siento yo, para uno de poder elegir. Porque de repente vemos, no, es que el otro tiene que cambiar, pero también yo tengo la elección de poder ver más allá de lo visible, más allá de esas acciones que le hacen de repente actuar por miedo, por de repente la angustia, y puedo ver más que de repente no sé qué pueda haberle llevado, qué experiencias hayan tenido de niño, qué experiencias hayan tenido que les ocasione ese miedo, diríamos ese desamor hacia uno, o esa necesidad de separar, de creer que están separados. Pero nosotros tenemos la opción entonces de elegir verlos en la verdad, desde el amor de Dios. San Agustín decía: no pequé más, no caí más, porque no tuve la oportunidad. Y aquí tenemos que entender que la vida de cada persona es distinta. La información que ha recibido es distinta. La formación es distinta. La performación es distinta. Pero si yo tuviera la misma información, la misma formación y performación de esa persona, haría lo mismo. Decía una monja de un monasterio: si viene un ladrón a robarme y me pide la cartera con cuchillo en mano o un revólver, y yo me quedo pensando y me pregunto, ¿cuál sería la niñez de este hombre? ¿Cómo sería su niñez? Tal vez no tuvo juguetes, tal vez pasó hambre, tal vez tuvo un padre borracho que lo maltrataba, lo abusaba, tal vez creció sin ninguna capacidad económica,
no tuvo la oportunidad, tal vez no se la dieron. Dice, si yo pienso eso, voy a sacar mi cartera y se la voy a dar toda. No me la tienes que quitar, te la doy. A eso que se refiere mirar al cielo. Si yo miro a Dios en un momento y después miro al hermano, mi enfoque va a ser diferente. O sea, es importante la información, la formación, pero lo decisivo es la performación. La performación es lo que hace que en mi vida real o mi vida actual se haga vida lo que aprendí. Y me performa, me cambia de forma. De ahí porque hay que entender que el seguimiento de Jesús es un proceso en que permito que su palabra vaya entrando en mí hasta que aprenda a vivir como Él, hasta que se vaya reproduciendo su imagen en mí y pueda decir como Pablo y tantos más, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso no es poesía, eso es realidad. Es decir, ya no vivo de mi ego que enjuicia, que condena, que señala, que me dice que para poder erradicar el mal hay que acabar con todos los malos, como decía el niño, le dijo al papá, papá, si acabamos con todos los malos, ¿quiénes quedamos? Los buenos, dicen, no, los asesinos. Claro. Entonces el camino, dice, es vencer el mal a fuerza de bien. Ok, creo que para iniciar, cuando en Mateo 9, creo, usted habló que la barca representaba a la iglesia. Creo que hoy fue el día que entendí por qué la barca significa la iglesia con la explicación de usted. Entonces, ahondando a lo que dijo el compañero de que por qué hay tanta maldad, creo que cuando yo tomo la elección de subirme a esa barca, tengo que tomar la elección de que cuando encuentro la maldad en una persona, yo tengo que transformarla en bondad, educándola, hablándole del amor y así encontrar lo bueno y la bondad que hay dentro de esa persona. Muy bien, fíjate que ahora me hace ver algo. En el mundo solo hay dos formas de vivir. O vivo dando amor o vivo clamando amor. Y en ese pasaje vemos que Jesús está dando amor. Pedro empieza dando amor mirando a Jesús, pero cuando deja de mirar a Jesús empieza a clamar amor. Por lo tanto, es el vivir mirando a Jesús lo que me hace dar amor. Y cuando dejo de mirar a Jesús, clamo amor. ¿Y cómo lo clamo? Vicios, odio, competencia, etcétera. Aquí hoy lo decimos que podemos llevarnos es ¿a quién voy a mirar a partir de ahora? Puedo mirar a Jesús y ahí las miradas se juntan y Él me hace descubrir mi divinidad y yo descubro su humanidad y juntos nos damos cuenta que para siempre lo somos y juntos al Padre. O dejo de mirar a Jesús y empiezo a ver la división, la ruptura, el miedo, el odio, el ataque, etcétera. El camino está en la mirada, porque la mirada que doy, esa es la que sigo. Por donde miro, por allí vamos, por allí voy. Bien, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por tu palabra, porque nos sigues llamando con hilos de ternura y cuerdas de amor, que podamos entrar más en tu palabra, meditarla, de tal manera que hagamos tu vida nuestra vida. Y así mostremos en este siglo XXI que tu camino es camino de amor y compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos su atención prestada. Les esperamos el próximo martes y recordemos
Dios les bendice abundantemente.